ya hay repercusiones de lo que fue la reunión entre Zelensky, el líder del régimen de Kiev, y Donald Trump, el presidente estadounidense, que aparentemente, ya se habla de gritos en el Salón Oval y de, gestos que no fueron muy buenos de parte de Donald Trump hacia Zelensky, algo que aparentemente, podríamos decir se veía venir porque previo a esto Donald Trump lo llamó dictador, comediante mediocre. Hubo palabras contundentes contra Zelensky. Para analizar lo que está sucediendo, estamos en comunicación con Alejandro Launagaray. Él es licenciado en Relaciones Internacionales y profesor de Estrategia. ¿Cómo estás, Alejandro? Acá Leila y Alejandro, un tocayo, te saludamos. ¿Qué tal, Leila? Alejandro, un placer charlar. El placer es nuestro, Alejandro. Contanos, ¿cuáles son tus primeras impresiones de esta reunión entre Trump y Zelensky? En primer lugar, más allá de lo que fue, ¿no? Los pormenores de la reunión, los gritos, las discusiones, estamos acá hablando de, dos poderes asimétricos, ¿no? Y en situaciones muy diferentes. Estados Unidos, que Trump ya venía hace tiempo, ¿no? Anunciando que iba a terminar la guerra, y Zelensky, un presidente de un país derrotado en una guerra contra una potencia nuclear, una guerra que nunca tendría que haber sucedido si hubieran establecido diálogos serios entre las dos grandes potencias, entre Estados Unidos y Rusia, como en su momento el gobierno demócrata siguió presionando, siguió avanzando en el plan para debilitar a Rusia, inició esta guerra que pierde el mundo entero con este conflicto. Por eso, más allá de lo que uno pueda criticarle a Trump, cuando le dice está jugando con la Tercera Guerra Mundial, es totalmente cierto, porque sabemos cómo es la doctrina nuclear de Rusia también. Y acá, Ucrania es un estado tapón, es un estado menor, perdido. Zelensky sabe que si se termina esta guerra, es lo casi seguro, lo más probable es que se termine su gobierno, porque tendría que llamar a elecciones, y realmente la situación en Ucrania es realmente desastrosa, tanto por la guerra, por la situación económica, por la corrupción estructural, donde se han robado millones de dólares de ayuda económica, el endeudamiento. Está en una posición realmente muy débil y no está, por supuesto, hay que hacer un análisis realista, ¿no? Porque yo escuchaba algunas críticas, ¿cómo Trump lo puede humillar así? Estamos hablando de una situación muy tensa y muy grave a nivel mundial, y acá no se trata sobre las personas, sino de terminar con un conflicto que pone en peligro la seguridad mundial, ¿no? Porque la escalada nuclear siempre debe ser rechazada y negociada, y acá lo que prima es la racionalidad de dos grandes poderes como Estados Unidos y Rusia para terminar con este conflicto y que vuelva una estabilidad o cierta estabilidad a la región, y que también se van a ver beneficiados los europeos de Occidente, ¿no? Uh-huh. Y también el pueblo ucraniano. Alejandro, ¿qué tal? Te saluda justamente Alejandro también. Te consulto por un tema importante que se iba a discutir en la reunión, que tenía que ver con el acuerdo sobre las tierras raras, ¿no? De hecho, hay una frase que trasciende de la reunión, que es: o llegás a un acuerdo con nosotros, ¿no? Le dice Trump a Zelensky, o nos vamos. ¿Cómo crees que quedó eso? ¿En qué puede llegar a traslucirse ese acuerdo? En primer lugar hay que tener en cuenta que Zelensky ha demostrado una irracionalidad en todos estos últimos años, así que nada debería sorprendernos, pero si busca la supervivencia no solo de Ucrania, sino también de por lo menos intentar mantenerse en el poder, y va a tener que llegar a un acuerdo, porque la supervivencia de Ucrania como Estado ha dependido en estos últimos años, sobre todo desde el inicio de la guerra, de Occidente, de la ayuda occidental, que fue el endeudamiento. Justamente porque, vamos a ser claros, desde hace décadas, tanto los europeos como los norteamericanos conocen los recursos naturales de Ucrania, saben el valor de los minerales y también de las tierras fértiles de Ucrania. Incluso Zelensky en estos últimos años ha visitado Estados Unidos reuniéndose con grupos corporativos como BlackRock y otros para abrir Ucrania a las inversiones a cambio de ayuda. Así que no sería muy diferente a lo que vino haciendo, pero estamos en una lucha y en una carrera por los recursos naturales en el mundo. Y lo cierto es que parte de la estrategia occidental histórica, no de los últimos 3 años,
y bueno, ha tenido en la mira los recursos naturales de Ucrania como de otros países del mundo también, ¿no? El petróleo de Venezuela, el litio del Triángulo del Litio acá en Sudamérica, y bueno, hoy Ucrania está a los pies de Occidente, porque de ellos depende su estabilidad y su supervivencia, y bueno, va a tener que aceptar Zelensky. No veo otro camino racional que no sea aceptar el acuerdo por tierras raras, y también tengamos en cuenta algo, un acuerdo de este tipo, una cosa es por el gas y el petróleo, que es más fácil de explotar en el corto plazo, claro, pero un acuerdo por inversiones mineras, sobre todo este tipo de inversiones mineras, que principalmente están también se llama el escudo ucraniano, que es toda una parte de Ucrania occidental, que luego termina llegando en otra región hacia la parte del Donbass, pero bueno, hay que ver, ¿no?, en términos geográficos cómo está ubicado. Hay una parte que sí se puede empezar, pero este tipo de inversiones mineras lleva varios años, ¿no? Es que de aquí se firme el acuerdo y en un par de años ya Estados Unidos hizo todas las tierras raras ucranianas. Es una cuestión de mediano y largo plazo, donde, bueno, hay que ver qué pasa también de acá a 4 años en Estados Unidos. El pensamiento tiene que ser estratégico y en el largo plazo. Al día de hoy, digo, si lo vemos en términos racionales de la política entre los estados, y bueno, Ucrania va a tener que aceptar, y Zelensky va a tener que aceptar el rol y el lugar que le quepa de aquí en adelante en un acuerdo de paz entre Estados Unidos y Rusia. Y yo lo digo desde el primer momento que empezó esto acá, para resolver este conflicto se iban a tener que sentar en la mesa Estados Unidos y Rusia en primer lugar, y después Ucrania como país tapón, ¿no?, que divide estas dos civilizaciones, aceptar las condiciones que se le impongan. Así funciona y así ha funcionado a lo largo de la historia de la humanidad las relaciones internacionales, más allá de todo lo que se romantice en algún lado, que se lo presente a Zelensky como no es héroe de nada. Ha sido muy responsable su actitud, porque podría haber evitado este conflicto si se tenía en cuenta las preocupaciones de seguridad nacional de Rusia en su momento, y evitar el sufrimiento que se le ha causado a tantos ucranianos y también a tantos rusos. Por eso, exacto, más allá de que yo con Trump no estoy de acuerdo en muchas cuestiones a nivel analítico, en esto sí es muy importante que Estados Unidos y Rusia lleguen a este acuerdo que están avanzando, y que, bueno, Ucrania va a tener que aceptar, y los europeos se van a terminar reacomodando. ¿Qué pensás de las garantías de seguridad? Porque ahí hablas de Europa y es importante remarcar esto, ¿no? Zelensky quería llegar a un acuerdo también que contemple garantías de seguridad, y Trump decía, bueno, eso va a depender de Europa, de las tropas de paz que quieren formar, no sé bien cómo se va a dar eso, pero bueno, ¿qué pensás en cuanto a las garantías que pretende Ucrania por parte de Estados Unidos en este caso? Bueno, es todo materia de negociación. Estamos en un momento donde podemos pensar y analizar y debatir mucho, pero no hay nada concreto en ese sentido. Por un lado, Trump dice, bueno, ya por el hecho de que nosotros vayamos a invertir en los recursos mineros va a ser una garantía de seguridad por sí misma, porque la presencia de empresas de Estados Unidos llevan, ¿no?, consigo seguridad por parte del Estado. Esto sucede así en varias partes del mundo. Y la garantía de seguridad que puede brindar Europa Occidental en Ucrania, y bueno, va a ser todo materia de negociación también, entre Estados Unidos, entre los europeos y con Rusia también. En primer lugar, Rusia había conseguido y consiguió sus objetivos estratégicos, por eso se dispone a sentarse a la mesa de negociaciones con los Estados Unidos, y las garantías de seguridad que obtenga Ucrania, y bueno, van a ser las que negocien Estados Unidos, Rusia, y el lugar que se le dé a los europeos. Hoy la Unión Europea y los países de Europa Occidental, que se han visto muy debilitados por este conflicto, no están en condiciones de sentarse de igual modo a la mesa de negociaciones. Por eso primero negocian Estados Unidos y Rusia, y luego los europeos. Y si los rusos, y si Vladimir Putin se sienta a una mesa de negociaciones también con los europeos, y acuerdan medidas de seguridad tanto para Ucrania como también se respeten los intereses de seguridad nacional de Rusia, y bueno, habrá acuerdo. Claro. Tiene que haber, como en todo gran conflicto o conflicto menor que ha involucrado
intereses vitales y de seguridad nacional de grandes potencias, bueno, va a depender de que estas grandes potencias vean resguardados su interés nacional, su seguridad nacional, la seguridad de sus ciudadanos, y a partir de allí todo lo demás se puede debatir. Te recuerdo que ya desde hace varios años incluso Rusia no se había opuesto por completo a que Ucrania incluso entrara a la Unión Europea. Acá hablamos de seguridad nacional, de amenaza militar y de la militarización y de la hostilidad que ha sido utilizado Ucrania por Occidente para intentar debilitar a Rusia. Si Rusia ve sus intereses nacionales resguardados, y Estados Unidos también está de acuerdo, y los europeos proponen medidas de seguridad que no afecten el interés vital de Rusia, todo es acordable y todo puede llegar a una solución. A Europa Occidental es una de las regiones que más les conviene que termine esta guerra. Pero bueno, la crisis de liderazgo que tiene Europa, que tiene presidentes, primeros ministros que salen en los medios, pero no hay liderazgo en Europa Occidental, y por eso los pueblos europeos están sufriendo también toda esta situación en términos económicos, sociales, caen los gobiernos, elecciones anuladas. Es realmente un desastre donde también ahí hay que recuperar los liderazgos, ¿no? En Europa Occidental. Claramente, clarísimo, un placer conversar con vos, Alejandro. El placer es mío, gracias, y cuando quieran. Gracias. Ahí pasaba Alejandro Laurnagaray, licenciado en Relaciones Internacionales y profesor de Estrategia. ¿Qué pasa en China, Rusia, Europa, Estados Unidos? Nos vamos